¿Cómo, profe? El estímulo del uso muscular. ¿El estiramiento? ¿Claro? Tú estás diciendo la respuesta. ¿Qué pasa cuando el uso muscular se estira? La fibra muscular, si se estira y el uso muscular está al costadito, también se estira. Cuando se estiran las fibras 2 y 1B, ¿qué pasa? Vía perete, miren cuántos potenciales manda. Ah, ¿por qué? Bastantes, ¿por qué bastantes? Porque se ha estirado, ¿por sí o no? ¿De acuerdo o no? Si se estira más, mandará más potenciales. Si se estira menos, mandará menos potenciales. ¿A dónde llegan? A la médula espinal. ¿Está bien? ¿Y cuál es la respuesta? La contracción. Del músculo esquelético o las fibras extrafusales porque han estimulado la motoneurona Inferior. Motoneurona inferior. Inferior. alfa, porque las alfas llegan a las fibras extrafusales. ¿Y qué pasa con el músculo después? Se contrae. Las motoneuronas alfa, Adriana, llevan información a las fibras extrafusales, a las fibras intrafusales o a ambas, las motoneuronas alfa. Las extrafusales. Nada más. Intra, No. ya. Entonces, una vez que se ha estirado el músculo, ya estimulado, ya llegó a la médula espinal, ¿qué pasa con el músculo? ¿La respuesta qué es? Se contrae. Digan, si el músculo se contrae, ¿qué pasa con el uso muscular? ¿También se contrae? No, pero en este momento, ¿cómo se encuentra? ¿Está contraído? ¿Relajado? ¿Está relajado? Relajado. ¿Se entiende o no se entiende esa parte? Es como que tienes una liga, ¿alguien tiene una liga? Pero liga no, liga de látex, así, liga. Yo. Sí. Bien, ya no haces la práctica tuya, ya no. ¡Asu! Multitask. Entonces, este es, imagina que esta es la fibra muscular. Ya, así. Más que graba, miren por favor. Déjalo, porque te estás distrayendo mucho. No ganas nada ahí. Este es el uso muscular y este es el músculo. ¿De acuerdo o no? Estímulo, ahorita está en buena tensión porque el músculo estaba en tono. ¿De acuerdo o no? Está en la tensión que yo quiero. ¿De acuerdo o no? Y si yo estiro el músculo, se estira el uso muscular. ¿Mandará sus fibras o no? ¿Cuál es la respuesta? Reducir. ¿Contracción de quién? ¿De la intra o de la extra? De la extra. Cuando se contraiga la extra, ¿qué pasa con la intra? ¿Se extiende? ¿Pero cómo queda? ¿Queda en tono, queda en tensión o ya perdió la tensión? Perdió la tensión. ¿Se entiende la idea o no? O sea, cuando estaba normal el reposo está así. Si yo estiro el músculo, se estira el uso muscular, manda la información y la motoneurona alfa, ¿qué hace? Contracción. Cuando hago la contracción, ¿cómo queda el uso muscular? ¿Queda en longitud o queda todo así ya fofito? Queda flojito. Y dime, si está así todo fofo y se estira un poquito el músculo, ¿podré mandar información? Para mandar información, ¿cómo tendría que estar este uso muscular una vez? Entonces, Tendría que estar nuevamente, ¿cómo debería estar? Tenso, ¿cierto? ¿Me tiene idea o no? Porque lo he perdido. Igualito. El músculo está normal. Estímulo, estiramiento. Se estira el uso muscular, manda potencial. Y al final la motoneurona alfa, ¿qué hace con el músculo extrafusal? Contrae. ¿Y cómo queda el uso muscular? Ya no sensible. Tendría que nuevamente este uso muscular que tendría que ser nuevamente tenerlo tenso. ¿Quién se encarga de contraer estas fibras intrafusales? El uso es un receptor. ¿Quién se encarga de contraer las fibras intrafusales? Diga. Claro, las motoneuronas gamma. Y entonces las motoneuronas gamma, al contraerse, ¿qué es lo que he hecho nuevamente? Que el uso muscular esté en tono. O sea, el uso muscular tiene que informar sobre longitud, claro, pero ¿cómo vas a informar? Si tú quieres informar sobre longitud,
Al último, tu músculo siempre tiene que estar debo estar justo seguidito a él para tener la información de la longitud. Si estoy ahí y un momento a otro se estira, mi uso muscular se estiró. Está, mi músculo se estirado. Y si está menos, mi uso muscular, ¿qué pasa? Se pone poquito, que tengo que contraerlo, ¿para qué? Para que siempre lleve información de qué, de longitud, para que siempre mi músculo esté en longitud óptima. Ese es el objetivo del uso muscular. Por eso cuando se va por un lado, contrae. Siempre tiene que llevar información. ¿Cómo tiene que estar siempre el uso muscular? Control. Cuando se contrae, ¿qué pasa con el uso muscular? Queda fofito. ¿Y qué tiene que hacer la motoneurona gamma? Contraerlo para que nuevamente esté ahí. Y ahora, el músculo está así. Y nuevamente lo estiro. ¿Qué va a pasar con el músculo? Nuevamente se contrae. Otra vez el uso muscular pierde sensibilidad. Que toca hacer nuevamente la motoneurona gamma que tiene, que nuevamente contrae. Lleva información. Siempre el uso muscular. Si el músculo está muy estirado, el uso muscular también estirado. Si está muy pegadito, el uso muscular también le sigue. Si no, ¿cómo podría llevar información de longitud si no está a la par? ¿Se entiende esa parte? Siempre tiene que estar a la par. ¿Cómo lo logra? Así. Y tenemos este de aquí. Fibras extrafusales y fibras intrafusales. Se estiró la extrafusal. ¿Qué ocurre con el uso muscular? Se estira. Las neuronas 1 y 2 romanos llevan vía aferente a dónde? A la médula espinal. Hace sinapsis aquí y estimula la 2, que es una motoneurona alfa. Y la motoneurona alfa, ¿a qué fibras estimula? Extra. ¿Y qué pasa con el músculo? El extrafusal. Se contrae. Y si la fibra extrafusal se contrae, ¿qué pasa con el uso muscular? Pierde sensibilidad, ¿sí o no? Se pone todo así como lo hemos visto. ¿Quién tiene que ayudarlo luego? La motoneurona gamma tiene que contraer a las fibras intrafusales para que siempre lleve información de qué, de longitud del músculo. Esa es lo importante de la motoneurona gamma. ¿Se entiende? Luego, entonces, ¿quién se activa primero? ¿La motoneurona alfa o la motoneurona gamma? La alfa porque es más rápida. Y luego de un instante de tiempo, ¿quién se estimula? La gamma ya. La motoneurona gamma, miren, que se encuentra aquí, también tiene información que viene del tronco encefálico también. ¿De acuerdo? Viene información del tronco encefálico. Y eso permite de que la diferencia de velocidad sea casi mínima. ¿Cómo es la diferencia de que sea casi mínima? Está ahí. Más rápido, pero longitud óptima. ¿Está bien? Se estiró. Luego, ¿qué hace? Se contrae. ¿Y cómo queda el uso muscular? Fofito. Inmediatamente, primero, se estira. Manda información, médula espinal. De ahí manda información al tronco encefálico a la vez. Se contrae la motoneurona alfa porque es al toque. Y un milisegundo después, ¿quién se contrae? La gamma. Estimula la gamma y al toque. O sea, siempre lleva la información. Es mínima la diferencia entre los dos, pero siempre lleva información de qué, de longitud. Eso es lo que queremos nosotros con este uso muscular. Por favor, revisen, vean interactivos. Les va a ayudar porque si no, tampoco más tiempo no puedo estar ahí. Ya vimos el uso muscular. ¿Cuál sería el siguiente que tenemos que ver? El órgano tendinoso de Golgi. Miren, el órgano tendinoso de Golgi, ¿dónde se encuentra? En el tendón. ¿Qué informará el órgano tendinoso de Golgi? La tensión desarrollada por el músculo. La tensión, cuando el músculo se contrae, ¿a dónde le transmite esa tensión? Al tendón. Es diferente al otro. El otro mandaba información de estiramiento, de longitud. Este te manda información de qué? De tensión desarrollada por el músculo. A este le llamamos reflejo miotático inverso. ¿De acuerdo? Pues es diferente al miotático, debe ser todo lo contrario. Vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se activan? Se activan cuando se produce una tensión peligrosa. Quiere decir, cuando se estimula por mucho tiempo, hay demasiada
tensión general en el tendón, recién se activa el órgano tendinoso de Golgi. Veamos todos sus eventos. Para que el tendón genere tensión, ¿qué tiene que pasar con el músculo? ¿Debe contraerse o relajarse? Debe contraerse. O sea, si se contrae el músculo, ¿qué pasa con el tendón? Se tensiona. ¿Qué va a evitar una tensión peligrosa? Que esta fuerza de contracción sea en exceso. Porque si se contrae por mucho tiempo, 6 o más de 8 segundos, si se contrae por mucho tiempo, este tendón está generando mucha tensión por mucho tiempo. ¿Y qué podría pasar con el tendón? Romperse, lesionarse. Entonces es un mecanismo, es un reflejo de protección. ¿Cuál sería la respuesta, Ciara, que debe hacer? Cuando el tendón se tensiona demasiado, es porque el músculo se ha contraído. Si el estímulo es exceso de contracción del músculo que genera que se estire demasiado el tendón, si se estira demasiado el tendón, las neuronas 1B llevará información ¿a dónde? A la médula espinal. Receptor, neurona sensitiva. ¿De acuerdo? Va el segundo componente. Tercer componente, ¿quién sería? La interneurona. Y cuarto componente, la neurona motora o motoneurona o neurona efectora. Y el quinto es el órgano efector, que es el músculo. Ahora vamos, terminamos. Rodrigo, el músculo se contrajo por mucho tiempo, por más de 6-8 segundos, una contracción excesiva. ¿Qué ocurrió con el tendón? ¿Se generó poca tensión o alta tensión? Mucha tensión. Y si generó mucha tensión, el órgano tendinoso de Golgi se estimula mucho o poquito. Mucho. Entonces manden bastantes potenciales por la neurona sensitiva, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace esta interneurona? ¿Qué hace esta neurona? Estimula una interneurona inhibidora. Dina, si es una interneurona inhibidora, cuando esta neurona sensitiva estimula una interneurona inhibidora, el neurotransmisor que libere esta neurona inhibidora, ¿qué le hará a la motoneurona alfa? ¿Ah? Qué difícil. ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿Qué le hace a la motoneurona alfa entonces? Lo hiperpolariza. La hiperpolariza. O sea, genera un potencial postsináptico ¿de qué tipo? Inhibitorio. Inhibidor. Hiperpolarizado. Dina, y si hiperpolarizas a la motoneurona alfa, ¿liberas acetilcolina? Si está esta neurona inhibidora hiperpolarizando esta motoneurona alfa, ¿libera acetilcolina? Irami. No existe el creo acá. Dina. Ciara. Sí. No. ¿Cómo va a liberar el neurotransmisor? No libera, si está hiperpolarizada. Claro que. Siempre las sinapsis al músculo esquelético son sinapsis excitatorias, porque cada vez que se libera acetilcolina se une sobre nicotínico 2 y siempre despolariza. Si la motoneurona se hiperpolariza, Rodrigo, llega al umbral, y si llega al umbral generará potenciales, y si no genera potenciales liberará acetilcolina. ¿Y qué ocurre con el músculo? No sé. Si estaba excesivo de la contracción, ¿qué ocurre con el músculo? Se Se relaja, se llama miotético inverso. ¿Se acuerdan que en el otro el estiramiento contraía el músculo? Acá el exceso de contracción que hace el músculo, Relaja. que se relaje, por lo tanto es miotático inverso. 5 componentes. El músculo, estímulo, exceso de contracción que tensionó demasiado ¿a qué? Al tendón. Estímulo. Estimuló al órgano tendinoso. La neurona sensitiva lleva muchos potenciales que estimulan a la interneurona inhibidora y que hiperpolariza a la motoneurona alfa. Y si hiperpolariza a la motoneurona alfa, ¿libera acetilcolina? No. Por lo tanto el músculo Relaja. ¿se relaja o se hiperpolariza? Se hiperpolariza. Se relaja porque nunca liberó acetilcolina. ¿De acuerdo? ¿Qué de diferente ven este arco reflejo con el uso muscular? Que uno se relaja. ¿Qué de diferente ven? Se contrae.
al órgano tendinoso de Golgi no le llega ni una motoneurona. ¿Se acuerdan que en el uso muscular llega una motoneurona gamma? Sí. Acá no hay motoneurona gamma, no llega nada. El órgano tendinoso de Golgi es simplemente un tendón que manda información si está muy tensionado o poco tensionado. Es de protección, ¿de acuerdo? Es de protección. El músculo de lo que está muy contraído se relaje. Pero ¿por qué el músculo está muy contraído? Porque estimuló mucho el tendón, porque se está tensionando mucho. ¿Por qué el tendón se tensionó mucho? Porque el músculo lo contrayeron demasiado. Por eso que manda información. Ese es el miostático inverso. Ahora vamos al otro. Ese es el miostático inverso. También tienen para revisarlo. Ahí igualito, como lo hemos visto. Y acá viene el reflejo flexor o de despegue. 5 componentes. Estímulo térmico. Estimula las terminaciones nerviosas de dolor. La neurona sensitiva manda pocos potenciales o muchos potenciales. Muchos. Miren cómo llega la información neurona sensitiva o motora. Sensitivo. Mira, llega una divergencia y llega a 2 interneuronas. Esta interneurona es excitatoria y esta interneurona es inhibidora. Liberan glutamato, que es un excitador. Ejemplo, estimula a esta interneurona excitadora y estimula a esta interneurona inhibidora. Irami, si estimula a esta interneurona excitadora, a esta motoneurona alfa, le genera una despolarización o una hiperpolarización. Adriana, Despolarización. y si genera una despolarización, llega al umbral y genera un potencial de acción, Sí. libera acetilcolina. Sí. ¿Y qué pasa con el músculo flexor? Se contrae. ¿Se entiende? Ujú. Pero también estimula a una interneurona inhibidora. Se incorpora. Esta interneurona inhibidora liberará un neurotransmisor inhibidor, ejemplo glicina. ¿Y qué hará esta motoneurona que llega a los músculos extensores? La Relaja. hiperpolariza. Hiperpolariza. Las neuronas no se relajan. Y si hiperpolarizas a esta motoneurona alfa, liberará acetilcolina. ¿Y qué pasa con el músculo? Se relaja. Entonces, bueno, es el famoso reflejo flexor. Hacer un estímulo doloroso, el músculo flexor se contrae y el extensor se relaja. Si los dos se contrayeran, quedaría así. Reflejo flexor. Yo pincho y hago así. Piso agua caliente, hago así. Pincho una tachuela, hago así. Retiro por dolor o por estímulo doloroso. Pero para hacer estímulo doloroso tengo que hacer reflejo flexor y el antagónico o el extensor que tiene que relajarse. Se contrae y el otro se relaja. ¿Se entendió la idea? Es el reflejo flexor o de defensa. Es importante la sinapsis inhibidora. Y la última, el reflejo flexor extensor cruzado. Lo podemos hacer con las piernas o con los brazos, es indistinto. Pero el estímulo tiene que ser más intenso que el anterior. Cuando es el reflejo flexor, imagínate, te pincha, ¿qué hago yo? Ahora, díganme, en estos son los flexores y estos son los extensores, ¿de acuerdo? Si yo pincho acá, el flexor tiene que estimularse o inhibirse. Contraigo y el extensor tiene que relajarse. En el parte contralateral, cuando ocurre esto, y yo quiero retirarme del lugar de la lesión, acá se contrae y este se relaja. ¿Qué tiene que pasar con esto? Si este se contrae, este flexor tiene que contraerse o relajarse. Contraerse. Si se contrae, ¿cae? ¿Me entiendes o no? Si los dos lo hago contracción, ¿qué pasa? ¿Me estoy yendo del lugar de la lesión o me quedo en el lugar de la lesión? ¿Qué tengo que hacer el otro? Lo contrario, contraer el extensor y relajar el flexor para poder retirar. Y si es en la otra pata, imaginen que haga lo mismo. ¿Qué pasa? Me caigo, me quedo en el mismo lugar. Yo quiero flexor, se llama flexor extensor cruzado. Flexor
extensor cruzado. Pues el estímulo ¿cómo tiene que ser? Más intenso. Miren. ¿De acuerdo? Pincho la patita. Yo quiero que se contraiga este de acá. Para hacer esto. Pincho y ¿qué hago? Así. Y me retiro con la otra. Ah, ya. Estímulo doloroso. Neurona sensitiva. Tengo que estimular a una interneurona. 10 tiene que ser interneurona excitadora para que la motoneurona alfa genere una sinapsis excitadora, libere acetilcolina y se contraiga. Pero a la vez tengo que hacer una interneurona inhibidora para que ésta se hiperpolarice y este músculo se relaje. Pero como el estímulo es tan intenso, pasa a la parte contralateral y acá hago al revés. La 10 para que se contraiga y la 8 para que se relaje. Reflejo flexor extensor cruzado. Entonces, cuando estimulo una neurona inhibidora, ¿qué le estoy haciendo a esa motoneurona cuando estimulo una interneurona inhibidora? La estoy hiperpolarizando a esa motoneurona. ¿Entiendes? Entonces, una interneurona inhibidora estoy hiperpolarizando a esa motoneurona. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y cuando estimulo una interneurona excitadora, ¿qué le estoy haciendo a la motoneurona? La estoy despolarizando y por lo tanto irá y liberará. Y si libera acetilcolina en el músculo, se va a contraer. ¿Por qué crees que yo te di? Ya, pero, ¿Se entendió? Sí. Reflejo flexor. pero de las 4 uno está mal. Pues. No. Interneurona. Una interneurona inhibidora hiperpolariza la motoneurona. Y si hiperpolariza a la motoneurona, no libero, por lo tanto queda relajado. Y si estimulo una interneurona excitadora, es que voy a despolarizar a una motoneurona. Y si despolarizo una motoneurona que liberó, y por lo tanto ese músculo se Contrae. pues yo puedo estimular una interneurona inhibidora o puedo estimular una interneurona de qué tipo excitador. Reflejo, sí. Estímulo, receptor, neurona sensitiva, tienen todas las interneuronas. Neuronas efectoras, como 4, y músculos, órganos efectores. Listo, terminamos la clase. Yo pensé que iba a terminar antes, lamentablemente no. Les recomiendo que revisen